Que pase el testigo. Sí. Yes. Entra, buenos días, su señoría. Así que si pudiera decir su nombre y deletrear su apellido para que conste en el acta. Thomas Stein, S-T-A-N. ¿Tiene una declaración que haya preparado? Sí, señor. Solo quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a mis víctimas, Deja, Emma, y a la familia de Kayla, y a cualquier otra persona que haya sido afectada por este crimen, y ofrecer una disculpa. El 17 de marzo de 2024 mis acciones ayudaron a cambiar para siempre la vida de muchas personas. Esa noche fui implicado en el asesinato de Kayla Rinco y Miller. Y mientras reflexiono sobre esa noche, trato de entender los daños y dolores que se causaron. Pero la verdad es que no creo poder dimensionar el daño que se hizo ni entender la totalidad de lo que todos pasaron. Y quiero que sepan que yo no sabía que ese robo iba a ocurrir, pero fue mi reacción y el huir lo que al final jugó un papel importante en ayudar a los responsables. Sé que no era mi intención, pero la verdad es que eso no cambia el resultado. No cambia el hecho de que se perdió una vida y personas inocentes quedaron traumatizadas para siempre por eso. Ese día tomé una decisión terrible. La decisión de ponerme al volante fue un acto total de egoísmo. Y es algo de lo que me arrepiento y me avergüenzo todos los días. Me arrepiento del hecho de haber afectado a personas inocentes que nunca merecieron pasar por lo que vivieron. Me arrepiento de la carga que puse sobre mi familia, que siempre ha estado siempre ahí apoyándome. Sé que pedir disculpas nunca arreglará ni deshará lo que pasó. Pero independientemente de eso, quiero disculparme por mis acciones esa noche y decirles que lo siento por lo que han pasado y por lo que van a seguir pasando por eso. Y su señoría, antes de sentenciarme hoy, espero que pueda tomar en cuenta mi juventud. Soy capaz de cambiar. Y lo sé, sé que puedo hacerlo. Y sé que este delito dice mucho sobre mí, pero no me define completamente como persona. Y estoy muy arrepentido por mis acciones y lo siento. Y solo te voy a pedir una cosa. Si antes de salir de la sala del tribunal pudiera abrazar a mi familia, si usted lo permite. No, no puedo conceder esa petición aquí. Está bien, no hay problema. Puedes despedirte, pero no puedes tener ningún contacto físico. Está bien. De acuerdo. Eso es todo. Está bien. Tomás, ¿tú lo has hecho? Mientras has estado encarcelado estos últimos 844 días, ¿has completado alguna clase? Sí, señor. Ah, durante mi tiempo encarcelado he pasado incontables horas trabajando en cambiar, tratando de cambiarme a mí mismo, rehabilitándome. He hecho incontables cursos y he pasado incontables días y días tratando de encontrar un propósito. Nada más, pues. Muy bien, puede retirarse, señor. Solo estoy hablando con el juez. Fiscalía. Si pudiera señalar primero que el informe de recomendación de sentencia al que usted hizo referencia, así como el informe de investigación previa a la sentencia, están para que el tribunal los considere. Dentro de la investigación previa a la sentencia, le pediría al tribunal que tome nota de que la acusada sí tiene fallos de culpabilidad por delitos graves, y quería hablar un poco sobre esos. Están enumerados en la página 4 como allanamiento de un vehículo. Y hay un error aquí porque solo dice 13 de agosto, el cargo 1 de allanamiento de un vehículo en el condado de Lee, y dice cuál fue el resultado. Y creo que es importante que el tribunal note que la acusada tenía cargos juveniles pendientes en el momento de este delito, lo cual llevó a esa resolución final.
Y creo que sucedió aquí, frente a su señoría. Esos casos terminaron siendo radicados directamente en la Corte de Adultos a raíz de este caso. Y de hecho hubo 2 casos, no solo uno. Ambos son por allanamiento de un vehículo. Y esos fueron 23 CJ 4781 y 23 CJ 4782. Esos se convirtieron en 24 CF 427 y 24 CF 428, 24 CF 428. Le estoy pidiendo al tribunal que tome conocimiento judicial de esos expedientes porque forman parte del historial previo de la acusada. Y de hecho, él no se opuso a ninguno de los 2 cargos de allanamiento de un vehículo. Y menciono esto porque creo que lo que hemos escuchado mucho de la familia del señor Stein es este tema de que él se juntaba con las personas equivocadas o que estaba siendo influenciado por personas que no buscaban lo mejor para él, y eso lo llevaba a tomar malas decisiones. Y lo que sabemos del caso que él ya enfrentaba en el tribunal de menores es que había 2 personas revisando autos estacionados. Uno de ellos era la persona activa que estaba revisando autos estacionados, jalando las manijas de las puertas, entrando a los autos. Ambos individuos llevaban máscaras mientras la otra persona estaba parada como vigilante, y todo fue captado en video. Más tarde esa noche, la policía persiguió a una persona que parecía estar merodeando en actitud sospechosa. Esa persona huyó. Al huir, perdió su zapato y perdió su celular. Y finalmente se identificó que Thomas Stein era tanto la persona que huyó de la policía como la persona que estaba revisando autos estacionados o intentando meterse en esos autos. Y esos fueron finalmente los cargos que enfrentó. Y esos casos son importantes porque en ese momento Thomas, el señor Stein, no era solo el acompañante actuando como vigilante. Él era la persona que estaba cometiendo el robo. Y además de eso, cuando consideras esas narrativas y el informe de causa probable del que el tribunal está tomando conocimiento judicial y que el acusado admitió, la mamá del acusado fue contactada después de que las autoridades encontraron ese teléfono y ese zapato. Y ella explicó, mi hijo estaba persiguiendo al perro que se había escapado o algo por el estilo. Y entiendo que la señora Stein ha enfrentado algo trágico aquí con lo que su hijo está enfrentando aquí en la corte. Pero creo que esto demuestra que Thomas Stein no es la persona que está siendo influenciada por otros, sino que Thomas Stein es la mala influencia. Las personas en este caso no solo estaban pasando el rato y Thomas Stein simplemente los acompañó. Sabemos por los hechos que escuchó el tribunal, que él era el conductor, él había armado a los otros involucrados, él estaba haciendo los videos de rap sobre cometer delitos, él estaba haciendo todas esas cosas. Él es quien identificó a las víctimas, las chicas en este caso que caminaban solas por un camino oscuro. Él es quien acechó de un lado a otro. Su señoría, entiendo la necesidad de la familia de Thomas Stein de encontrar respuestas sobre cómo su ser querido pudo verse involucrado en esto y de querer minimizar cuál fue su participación. Pero el hecho es que él fue la mala influencia. Él es quien perpetró esto y permitió que sucediera. Él hizo que ocurriera. Y fueron sus acciones las que causaron la muerte de Kayla Rinko y Miller y provocaron el daño que han sufrido Luann de Jesse y Emma Wright. El jurado no determinó que él jalara el gatillo, pero como sabe el tribunal, todo lo que hizo esa noche se trata de la misma manera en cuanto a su participación. Se habló de esto durante los alegatos, que quien se mete en esto se mete por completo, y el señor Stein fue declarado culpable de delito capital de homicidio doloso en la comisión de un delito grave. Así que quería señalar eso sobre el PSI y asegurarme de que el tribunal estuviera al tanto de ello. Los factores que el tribunal tiene que considerar, y debo aclarar, el Estado va a pedir eso, que el tribunal condene al acusado a cadena perpetua por el cargo 1, homicidio doloso en primer grado durante la comisión de un delito grave, y bajo el Estatuto 921.1401, los factores que el tribunal debe considerar para determinar si esa es una sentencia apropiada incluyen ambos. Los factores relevantes al delito, así como la juventud del acusado y las circunstancias relacionadas. Y quiero hablar de esos. Están etiquetados de la A a la J. No voy a hablar de cada uno de ellos. Pero creo que parte de lo que hemos escuchado hoy es importante en su determinación. Y el Estado va a pedirle que los considere y los equilibre.
Uno de esos es la naturaleza y las circunstancias del delito cometido por el acusado. No voy a repetir lo que escuchamos en el juicio ni lo que acabo de discutir, pero esto no fue un accidente, no lo fue. La intención de salir a cometer un robo quedó clara con las pruebas que se presentaron en el juicio. Y, en última instancia, eso fue lo que los miembros del jurado determinaron que ocurrió porque sí encontraron al acusado culpable de homicidio doloso en la comisión de un delito grave. Así que la intención era cometer un robo que finalmente resultó en la muerte de Kayla Rinko y Miller. Disculpen. El efecto que el crimen tuvo en la familia de la víctima y en la comunidad no hace falta decirlo porque el tribunal escuchó a esas personas hablar del enorme impacto que esto ha tenido. Y creo que el tema que el tribunal escuchó básicamente una y otra vez fue el impacto duradero, y creo que escuchó que no terminó ahí. El impacto no terminó esa noche para la familia de Kayla, y ciertamente no terminó para Emma Wright y Luan Luan de Jess y sus familias. Esto ha sido una experiencia continua para ellas, y como dijo la señorita de Jessie, es algo que experimentará por el resto de su vida. La pérdida de su amiga Kayla, así como el trauma asociado con ser víctima de un robo o un intento de robo. Esa noche escuchaste mucho sobre quién era Kayla Rinko Miller, y esa pérdida para esta comunidad es tremenda. Y el tribunal puede y debe considerar eso, y le estamos pidiendo que lo haga. El tribunal también debe considerar la edad del acusado, su madurez, capacidad intelectual y la salud mental y emocional en el momento del delito. Estoy de acuerdo. El Estado estaría de acuerdo en que el acusado, en este caso, sí sufrió una pérdida y que su padre falleció cuando él era muy joven. Sin embargo, lo que también escucharon aquí en la corte por parte de su familia es que él tenía un espíritu emprendedor, que era una persona orientada a metas y que trabajaba todos los días para superarse y ayudar a su familia. Él demostró un nivel de madurez acorde a su edad y quizás incluso más allá. Tenía aspiraciones educativas. Estaba en 10º grado y participaba en el programa de preparatoria en Mariner High School. Él estaba haciendo las cosas que haría una persona con un alto sentido de madurez. Así que este no fue un crimen que necesariamente estuviera influenciado por la inmadurez. Y si hubo un componente de eso, jugó un papel muy pequeño en lo que Thomas Stein hizo el 17 de marzo de 2024. Pueden considerar los antecedentes del acusado, incluyendo su hogar familiar y el entorno de su comunidad. Y lo que vieron en esas fotografías del acusado es que básicamente tuvo una infancia idílica. Creció yendo de viaje rodeado de su familia. Tiene una familia extendida que participa activamente en su vida. Hermanos, tías, tíos, abuelos, bisabuelos. Según el propio relato de su madre, ella recibía a todos en casa de manera regular. No se trata de una persona que fue dejada a su suerte y tomó el camino equivocado. Él tenía todo el apoyo que muchos acusados mencionan ante la corte que no tienen, que nunca tuvieron una buena crianza. Por favor, no lo hagan. Por favor, tengan piedad de mí porque no tuve una buena crianza. Thomas Stein evidentemente tenía todos los beneficios a su disposición. Y la corte puede considerar eso como uno de estos factores bajo la sección 921.1401. Voy a saltarme esto aquí. Uno de los incisos, el G, es el efecto, si lo hay, de la presión familiar o la presión de los compañeros en las acciones del acusado. Nuevamente, Jessica Stein está hablando sobre cómo su hijo fue influenciado. Supimos durante el juicio que el acusado estaba en su propia casa, jugando con armas, haciendo videos, fumando marihuana. Su propia declaración durante el juicio es que estaba vendiendo drogas y, al parecer, armas ilegalmente por internet. Esta no es una persona que haya sido víctima de presión de grupo y le pediría al tribunal que lo considere muy, muy seriamente. Y finalmente, la letra J es la posibilidad de rehabilitar a la acusada. Y le sugeriría al tribunal que la totalidad de la razón por la que tenemos el esquema de sentencias para menores procesados como adultos, que incluye una revisión de su sentencia, es para tomar en cuenta la capacidad de la acusada de rehabilitarse mientras está encarcelada. El objetivo de esa revisión a los 15 años, si el tribunal sentencia a la acusada a más de 15 años, es verificar y ver, ¿ha evolucionado? ¿Ha mejorado su vida? ¿Tiene un rumbo más claro?
Ha hecho las cosas que la defensa le va a pedir que considere y que le permita hacer al imponerle una sentencia menor. La fiscalía le pide al tribunal que le dé a la acusada la sentencia completa, que tome en cuenta la pérdida de Kyla Rinko y Miller y el trauma sufrido por Emma Wright y Luann de Jesse, así como por sus familias. Denle a la acusada la sentencia completa que tome en cuenta esas pérdidas. Y en la revisión a los 15 años, la acusada ciertamente tendrá la oportunidad de demostrar que, como menor de 16 años cuando participó en la comisión de estos delitos, se ha convertido en una persona diferente gracias a ello. La duración de esta sentencia importa hoy. Y el Estado está pidiendo que usted imponga una sentencia de cadena perpetua después de considerar todos esos factores. Nuevamente, el Estado sugeriría que, si el tribunal impone algo mayor a 15 años, debe haber una orden escrita y conclusiones que indiquen que él tiene derecho a esa revisión. En cuanto al cargo 1, el homicidio por delito grave en primer grado, hay un mínimo obligatorio de 3 años que se requiere debido a la conclusión de posesión real de un arma de fuego. Así que ese es el mínimo obligatorio asociado con el cargo 1. Y hay un mínimo obligatorio de 3 años asociado con cada cargo, porque el jurado determinó que la acusada realmente poseía un arma de fuego durante la comisión del delito.